En 1941, la teóloga, dramaturga y novelista Dorothy Sayers publicó un libro titulado La mente del hacedor. En el libro analiza la creatividad literaria del autor en el contexto de la teología cristiana. Específicamente, exploró la relación entre un escritor, la obra de arte escrita y el lector de la obra de arte escrita. El cuarto capítulo del libro de Sayers comienza con estas maravillosas palabras. Tan pronto como la mente del hacedor se ha manifestado en una obra, se establece una forma de comunicación entre otras mentes y la suya. Es decir, es posible que un lector, al leer un libro, descubra algo sobre la mente del escritor. Cuando leí este pasaje por primera vez, inmediatamente pensé en la idea antigua, pero perdurable, de la autorrevelación de Dios en la naturaleza, lo que los antiguos, los padres de la Iglesia e incluso los miembros de la Revolución Científica llamaban el libro de la naturaleza. La idea es que Dios, a través de su creación, revela algo de sí mismo a las criaturas hechas a su imagen. Las palabras de Sayers inspiraron directamente la tesis central de mi libro, La ciencia y la mente del creador, el cual explora las diferentes maneras en que la racionalidad divina, la mente de Dios, se manifiesta en el orden creado y cómo la empresa científica funciona como una pequeña ventana a la mente de Dios. La tesis central de La ciencia y la mente del creador puede resumirse esencialmente en tres puntos principales. Los descubrimientos de las diversas ramas de las ciencias naturales implican fuertemente, en primer lugar, que hay una mente detrás del universo. Número 2, que tenemos un parentesco intelectual con esta mente. Y tercero, que el éxito de las ciencias naturales estaba destinado a que pudiéramos vislumbrar la mente del Creador. Un aspecto de esta idea de la mente del Creador que encuentro particularmente fascinante es un concepto que llamo resonancia cósmica. Normalmente, cuando escuchamos el término diseño inteligente, pensamos en cosas como la evidencia de la bioquímica o la evidencia de la cosmología que apunta a una racionalidad detrás del universo. Pero los argumentos de diseño pueden tomar lo que podríamos llamar un nivel un poco más alto, y eso es lo que hago cuando planteo este argumento a partir de lo que llamo resonancia cósmica. Durante los últimos años, he estado profundamente fascinada con esta sorprendente situación en la que nos encontramos. El hecho de que existe este mundo abstracto de las matemáticas que es cierto siempre y en todas partes, que este mundo de las matemáticas nos ayuda a descubrir los secretos de la naturaleza debido a lo bien que las matemáticas se relacionan con el mundo material. Y el correspondiente hecho de que la racionalidad humana está cognitivamente equipada para poder realizar las matemáticas avanzadas necesarias en muchas de las ciencias naturales. En pocas palabras, podríamos decir que es la idea de las tres M's: matemáticas, materia y mente. Entonces tenemos que hacer esta pregunta central. ¿Cuál es la mejor explicación para esta notable situación? ¿Por qué tenemos este mundo abstracto superior de las matemáticas que funciona tan bien para ayudarnos a hacer las ciencias naturales? ¿Por qué nosotros, como seres humanos, estamos equipados para poder hacer ese tipo de matemáticas, para poder responder preguntas científicas, para empezar? Y esencialmente todo se reduce a dos opciones. ¿Es el naturalismo la mejor explicación o es el teísmo la mejor explicación?
Y hoy sostendré que el teísmo cristiano en particular es la opción intelectualmente más satisfactoria. Una de mis grandes actividades académicas es rastrear la historia de lo que llamamos las grandes ideas de la tradición occidental para ver cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo, pero también qué lugar tienen en la conversación contemporánea. Y lo que me gustaría hacer por ustedes como parte de nuestra respuesta a la cuestión del naturalismo o teísmo cristiano, una mejor explicación de la resonancia cósmica, es comenzar con las raíces de esta idea. Y vamos a remontarnos a la antigüedad para poder hacerlo. De hecho, vamos a retroceder lo más que podamos en el pensamiento filosófico occidental. Quizás reconozcas el nombre Pitágoras de la clase de matemáticas de la escuela secundaria. Pitágoras de Samos es el más renombrado de los filósofos a los que a menudo nos referimos como presocráticos, los filósofos anteriores a Sócrates y su alumno Platón. Ahora bien, sabemos muy poco sobre Pitágoras como hombre, pero basándonos en la escuela de filosofía que tomó su nombre poco después de él, sabemos un poco sobre los tipos de enseñanzas que se impartían en su escuela de filosofía, por así decirlo. Y una de las cosas que sabemos sobre la escuela pitagórica es que existía la idea de que las matemáticas, de alguna manera, subyacen a toda la realidad. De hecho, algunos pitagóricos llegaron incluso a decir que toda la realidad material es esencialmente matemática, que la verdad fundamental de todas las cosas es el número. Ahora, la obra de Pitágoras me fue presentada por primera vez a través de una caricatura de Disney de 1959, y el título de la caricatura es Donald en el País de las Matemágicas, y puedes buscarla en YouTube y verla gratis incluso ahora. Pero en Donald en el País de las Matemágicas, el narrador lo lleva a través de este gran recorrido por el pensamiento matemático aplicado a la realidad física. Sabemos que los pitagóricos exploraron la ciencia que llegó a denominarse armónicos. Aplicaron las matemáticas al punteo de cuerdas de instrumentos musicales e hicieron algunos descubrimientos fascinantes. Bueno, Donald en el País de las Matemágicas continúa describiendo muchas formas diferentes y fascinantes en las que las matemáticas se aplican a la naturaleza. Así que los invito a buscar el video en YouTube. Es solo un cortometraje de 30 minutos. Ahora avancemos un poco hasta Platón, y probablemente todos estén familiarizados con el filósofo llamado Platón. En sus escritos, en un diálogo llamado El Timeo, Platón analiza el origen del orden que presenciamos en el mundo natural. Dijo, es porque hubo un artesano divino racional que buscaba un plan racional abstracto cuando formó el orden que vemos a nuestro alrededor, que las cosas están ordenadas matemáticamente. Y que no solo las cosas estén ordenadas matemáticamente, sino que sean armoniosas en su orden y en su función. Además de esto, decía Platón, esa armonía y orden que somos capaces de discernir a nuestro alrededor se refleja en el alma del ser humano. Y es porque nuestras almas reflejan este orden y armonía que somos capaces incluso de discernirlo, que podemos saber algo sobre el tipo de racionalidad que posee el divino artífice. Ahora bien, por supuesto, Platón pasó a ser posiblemente el filósofo más influyente de la tradición occidental, y podemos rastrear su influencia hasta el monoteísmo judío y esta figura, Filón de Alejandría. Filón de Alejandría conocía muy bien la filosofía de Platón y le atribuía gran parte de ella. Pero a diferencia de Platón,
Filón rechazó la idea de que hubiera un creador que buscara algún plan externo que existiera en abstracto, y dijo, el plan racional de la creación existe desde la eternidad en la mente de Dios. Y por supuesto, para Filón de Alejandría, un judío devoto, esto significaba el Dios del monoteísmo judío. Filón dijo, la racionalidad divina se manifiesta en la creación física y también se manifiesta en la mente misma del hombre. Y es por eso que somos capaces de mirar el mundo que nos rodea y discernir algo sobre la existencia y la sabiduría de Dios. Avancemos un poco hasta la era de la Iglesia, y posiblemente el más influyente de los padres de la Iglesia occidental, San Agustín de Hipona, estuvo de acuerdo con Filón de Alejandría. Él dijo, por supuesto que no había ningún plan racional flotando en el mundo abstracto de lo que podríamos denominar el cielo platónico o el reino de las formas. Por supuesto, el plan para la creación existió desde la eternidad en la mente del Creador. Y pasó a hablar de cómo se ordena matemáticamente la creación. En su comentario sobre el Génesis dice, Dios dispuso todas las cosas en medida, número y peso. Y luego pregunta si este esquema matemático fue creado o existió antes del mundo material. Y su conclusión, como dije, es que nada puede ser coeterno con Dios. Por lo tanto, el plan matemático racional para el orden creado ha existido en la mente misma de Dios desde la eternidad. Y continúa diciendo que el alma portadora de la imagen del hombre nos permite percibir esta autorrevelación de Dios en la naturaleza. Usó la palabra iluminada, que la mente del hombre, en virtud de haber sido hecha a imagen de Dios, está iluminada de una manera muy especial, de modo que podemos discernir algo sobre el Creador al observar la creación. Ahora vamos a dar un salto de más de 1000 años hacia la revolución científica. Seguro que reconoces el nombre de Galileo. Y a Galileo también le llamó la atención este hecho notable de que el universo parece tener una profunda cualidad matemática. Dijo que este libro que todo lo abarca y que está constantemente abierto ante nuestros ojos, es decir, el universo, está escrito en lenguaje matemático. De hecho, si miras a Donald en El País de las Matemágicas, la última captura de pantalla que aparece al final de la película está en italiano. Esta famosa cita de Galileo, y el narrador hace una voz en off en inglés y la traduce y dice, las matemáticas son el idioma en el que Dios ha escrito el universo. Un contemporáneo de Galileo fue mi gran héroe Johannes Kepler. Y Kepler, como Galileo, como San Agustín antes que él, como Filón de Alejandría antes que él, quedó impresionado por el orden matemático del cosmos y dijo, para Dios existen, en todo el mundo material, leyes, figuras y relaciones materiales de especial excelencia y del orden más apropiado. Esas leyes están al alcance de la mente humana. Dios quería que las reconociéramos al crearnos a su propia imagen para que pudiéramos compartir sus propios pensamientos. Y esa última parte es probablemente la línea más frecuentemente parafraseada de los escritos de Johannes Kepler. Y a menudo se parafrasea así. Cuando hacemos ciencia, pensamos en los pensamientos de Dios después de él. Avancemos un poco, solo un par de generaciones, hasta Sir Isaac Newton, quien se basó en el trabajo de Galileo y Kepler. E hizo esta declaración realmente interesante y penetrante que se puede encontrar en un libro titulado Los artículos científicos inéditos de Sir Isaac Newton. Y lo que dice es, la analogía entre las facultades divinas y las nuestras es mayor de lo que se había percibido anteriormente por filósofos,
que fuimos creados a imagen de Dios, las Sagradas Escrituras testifican. Y lo que quiero que noten allí son las palabras que he resaltado, la analogía entre las facultades divinas y las nuestras. En otras palabras, hay algo en la racionalidad humana que resuena con la racionalidad de nuestro Creador y lo atribuye al hecho de que somos creados a imagen de Dios. Ahora vamos a dar un salto un poco más hacia la física y la cosmología del siglo XX. A principios del siglo XX se produjeron grandes avances en los campos de la física y la cosmología, y uno de los científicos responsables de este gran salto en nuestro conocimiento fue Max Planck. Max Planck fue un físico teórico y ganador del Premio Nobel. Y reconoció esta asombrosa resonancia entre las leyes matemáticas de la naturaleza y la racionalidad humana, y vio una maravillosa compatibilidad entre la ciencia y el cristianismo. Y puedes leer algunas de sus maravillosas palabras en el libro Autobiografía Científica, que se publicó póstumamente. Pero lo que quiero destacar aquí es que entendió que era absolutamente extraordinario que las matemáticas pudieran usarse para descubrir los secretos de la naturaleza y que los seres humanos tuvieran la capacidad de hacer este tipo de matemáticas. Y en su autobiografía científica, llega incluso a decirle al lector que fue este hecho notable el que desde muy temprana edad me inspiró a dedicar mi vida a las ciencias naturales. Un colega de Max Planck fue Albert Einstein. Y Albert Einstein comentó repetidamente, en varios libros, cartas, ensayos e incluso entrevistas, comentó en los medios cómo le parecía milagroso que el cosmos fuera incluso comprensible. Dijo que el hecho de que sea comprensible es un milagro y elaboraría esta idea una y otra vez. Pensó que en realidad no había ninguna explicación racional para ello en términos de lo que la ciencia podía descubrir. Sabía que la respuesta de por qué era así era algo que trascendía el alcance de la ciencia. Otro contemporáneo de Albert Einstein fue Eugene Wigner. Wigner era famoso por un ensayo de 1960 que escribió titulado La irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Y en un pasaje dice, la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que raya en lo misterioso. No hay una explicación racional para ello. Y continúa hablando de lo sorprendente que es que los seres humanos, que supuestamente surgieron seguramente por selección natural, tuvieran la capacidad de realizar matemáticas superiores involucradas en campos como la física teórica. Y ahora llegamos a la conversación contemporánea. Este es Paul Davies, y no es lo que llamarías un teísta en el sentido tradicional de la palabra. Ni siquiera le gusta usar la palabra Dios en relación con sus puntos de vista metafísicos. Pero aún así, usa mucho lenguaje teológico en sus libros, artículos y entrevistas, como puedes ver aquí en la portada de su libro La mente de Dios. Y en La mente de Dios dice que no hay ninguna razón por la que las cosas deban ser así. ¿Por qué las matemáticas deberían resultar tan efectivas en las ciencias naturales? Y luego tenemos al físico Roger Penrose, quien saltó a la fama en gran parte gracias a los descubrimientos que hizo con el gran fallecido Stephen Hawking. Y Roger Penrose dice que existe una extraordinaria coincidencia entre el funcionamiento del mundo natural en sus niveles más fundamentales y la teoría matemática sofisticada.
Y me encanta esta ilustración que se puede encontrar en un par de sus libros, e incluso la he visto en algunos de sus artículos publicados. Es una especie de esquema triangular de la situación en la que nos encontramos, y si miras en el círculo superior está etiquetado el mundo matemático platónico. Y la idea es que esto representa el mundo inmaterial, el abstracto de las matemáticas. Y cuando te mueves alrededor del triángulo en el sentido del reloj, ves que una pequeña porción del mundo matemático platónico se manifiesta en el mundo físico, el círculo de abajo a la derecha. Y luego, una pequeña parte del mundo material se manifiesta como mundo mental o como conciencia, como racionalidad humana. Ahora bien, Penrose es agnóstico, tiene una visión material de los seres humanos, por lo que la idea es que esto es muy misterioso. Lo llama el problema de los tres mundos y los tres misterios porque, como es que las matemáticas describen también el mundo material, y por qué el mundo material ha dado lugar a criaturas conscientes como nosotros, que luego pueden discernir el mundo de las matemáticas abstractas y aplicarlo al mundo material. Yo creo que es simplemente un diagrama genial, y me encanta usarlo para ayudar a ilustrar el hecho de que incluso hay no teístas que se están dando cuenta de lo sorprendente que esto es en realidad. Entonces tenemos este fenómeno al que me refiero como resonancia cósmica. La idea de que la estructura fundamental y el funcionamiento del universo tienen propiedades que los hacen matemáticamente explicables, que los humanos son capaces de realizar el razonamiento matemático que requiere la ciencia. Y como pregunté desde el principio, ¿cuál es la mejor explicación? ¿Es naturalismo? ¿Es teísmo? ¿Quizás incluso el teísmo cristiano? ¿Cuál es la mejor explicación? Seguramente es algo que pide a gritos una explicación. No es nada satisfactorio llamarlo un hecho bruto de la realidad. Ahora bien, el naturalista afirmaría que los seres humanos simplemente han inventado sistemas matemáticos que se ajustan lo suficiente a los fenómenos naturales como para que podamos tener éxito en la empresa científica. Pero puedo ofrecer un argumento contrario a esta afirmación. Resulta que algunos sistemas matemáticos se desarrollaron de forma independiente, y lo que quiero decir con esto es que no tenían ningún uso científico conocido en el momento en que se desarrollaron. Sin embargo, mucho más tarde se descubrió que eran esenciales para un descubrimiento científico específico. Y esto va directamente en contra de la afirmación naturalista de que las matemáticas simplemente se inventan y se arreglan para cada problema científico individual. Y puedo darte un ejemplo, pero hay varios más que doy en mi libro. Probablemente mi ejemplo favorito sea el que doy del trabajo de Johannes Kepler. Pero para nuestros propósitos me gustaría hablar de un ejemplo del trabajo de Albert Einstein. Cuando Einstein estaba desarrollando su teoría de la relatividad, se encontró en la necesidad de un sistema de geometría no euclidiano. Si miras el diagrama aquí, verás este tipo de patrón de red, y luego la Tierra y la Luna en la imagen. Y notarás cómo la red se curva alrededor del planeta Tierra y en menor medida alrededor de la Luna. Lo que sugirió la teoría de la relatividad de Einstein es que así es como funciona la gravitación, que los cuerpos masivos en el espacio literalmente curvan la estructura del espacio-tiempo. Ahora necesitaba una forma de geometría no euclidiana para poder describir estas curvaturas. En caso de que aún no lo sepas, la geometría euclidiana se ocupa específicamente de los planos. Pero Einstein necesitaba hacer matemáticas para describir espacios curvos. Y resultó que en el siglo anterior, Bernhard Riemann había desarrollado un sistema de geometría no euclidiana que resultó ser exactamente perfecto para los propósitos de Einstein.
Entonces, como ha señalado el matemático e historiador de las matemáticas Maurice Klein, desarrollar un sistema completamente nuevo de geometría y luego desarrollar la teoría de la relatividad estaría mucho más allá de la vida o la perspicacia mental de un hombre. Y el hecho de que las herramientas matemáticas ya estuvieran ahí y esperando a que Einstein hiciera su trabajo sobre la relatividad es un ejemplo fantástico del matemático puro resolviendo problemas matemáticos seguramente por su belleza. Y luego resulta que esa misma herramienta es exactamente lo que se necesita para desbloquear uno de los secretos de la naturaleza. Este es Steven Weinberg. Es un ateo bastante franco y físico de la Universidad de Texas en Austin. Y en repetidas ocasiones ha hecho comentarios sobre lo espeluznante o extraño que es que los físicos descubran que muy a menudo los matemáticos estuvieron allí antes que ellos. En otras palabras, las herramientas matemáticas se desarrollaron mucho antes de que existiera alguna aplicabilidad científica concebible para esas herramientas matemáticas. Otra afirmación hecha por el naturalista sobre lo que yo llamo resonancia cósmica es que el cerebro humano simplemente ha evolucionado naturalmente para realizar cálculos matemáticos avanzados. Pero esta idea tiene más complicaciones de las que se revelan en esta afirmación tan básica. Por eso quiero ofrecer un argumento en contra. Y el argumento en contra es que la aptitud mental necesaria para las matemáticas avanzadas está mucho más allá de los supuestos poderes de la selección natural. Volvamos a Paul Davies, y este es otro pasaje de su libro La mente de Dios. Según él, una de las rarezas de la inteligencia humana es que su nivel de avance parece un caso de exageración. No está nada claro cómo cualidades como la capacidad de hacer matemáticas avanzadas evolucionaron alguna vez mediante selección natural. Estas funciones intelectuales superiores están a un mundo de distancia de la supervivencia en la selva. Y probablemente uno de los más grandes filósofos cristianos vivos, Alvin Plantinga, filósofo analítico y profesor emérito de Notre Dame, en su libro ¿Dónde está realmente el conflicto?, destaca esto. Dice, así como es demasiado irrazonable esperar que las matemáticas se mapeen en el mundo material con la precisión con la que lo hacen, también desde esa misma perspectiva, es demasiado irrazonable esperar que los seres humanos tengan el equipo cognitivo para hacer matemáticas. Así que volvamos a esta idea de resonancia cósmica. Las matemáticas, la materia y la mente trabajan de acuerdo para hacer posibles las ciencias naturales. Para usar las palabras de uno de mis grandes héroes vivos, el doctor John Lennox, un matemático de Oxford, dice, no es sorprendente que las teorías matemáticas elaboradas por mentes humanas creadas a imagen de la mente de Dios encuentren fácil aplicación en un universo cuyo el arquitecto era esa misma mente creativa. Y creo que es una manera hermosa y casi poética de decir cuál es mi conclusión también en la ciencia y la mente del hacedor. Y esa es la única explicación intelectualmente satisfactoria para las matemáticas, la materia y la resonancia mental que nos permite hacer ciencias naturales. Es que la mente es fundamental para el universo y que tenemos un parentesco intelectual con esa mente. Y según la teología cristiana, no solo la mente de Dios es responsable de la creación, sino que nosotros somos portadores de su imagen y podemos discernir su sabiduría y su poder en su gloria, como dice Romanos 1:20, cuando miramos su gran creación.